Bienvenidos al nuevo canal de Internet del ISO, Instituto Social del Trabajo, hecho para promover la doctrina social de la Iglesia aplicada a las realidades de hoy. Hola, buenas tardes. El video pasado estuvo dedicado a la cuestión de la paz, como la característica del Papa León XIV en cuanto a la doctrina social de la Iglesia. En este video vamos a continuar hablando del tema de la paz, porque están sucediendo cosas muy graves y muy importantes. Acabamos de vivir la Semana Santa, que para los creyentes cristianos significa la semana más importante del año litúrgico, donde conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero durante este periodo de Semana Santa 2026 estuvieron ocurriendo cosas gravísimas a nivel de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán, que se ha convertido en una guerra regional y amenaza ser una guerra global. Por otra parte, el Papa León XIV es un papa estadounidense que conoce bien las corrientes internas en Estados Unidos de los que quieren recuperar la idea de los padres fundadores de una república constitucional dedicada a la libertad y al bien común, y los que, por otro lado, quieren convertir a Estados Unidos en la primera potencia unipolar del mundo de manera imperial. Por supuesto, ni la Iglesia ni el papado es un contrapoder. El Papa está hablando en términos morales, en base a la doctrina de la Iglesia, y necesariamente tiene que intervenir en estos acontecimientos porque afectan a millones de personas en el mundo. Pero siempre desde una perspectiva superior, la perspectiva de la fe cristiana aplicada a la vida del mundo. Por eso hemos titulado esta presentación con las palabras de León XIV. Cristo es el Rey de la paz, y el mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el resucitado. Los puntos que vamos a tratar muy rápidamente son: 1. La guerra es una cuestión moral. 2. Es sufrimiento, no videojuego. 3. No en el nombre de Dios. 4. La idolatría de la fuerza. 5. El tema de la Semana Santa, Cristo como Rey de la Paz. Y por último, la vigilia de oración por la paz a la que convocó León XIV el sábado 11 de abril, sábado de Pascua. Comenzamos con el tema de la guerra como cuestión moral, porque en primer lugar el Papa tuvo que intervenir específicamente sobre esto el día martes 7 de abril, porque el presidente de los Estados Unidos había dado un ultimátum a Irán, una nación de más de 90 millones de habitantes, y amenazó primero con llevarla a la edad de piedra. Y ese día, el martes, había dado un ultimátum de que si no cumplía ciertas condiciones, iba a destruir en una noche toda una civilización. Frente a esta situación gravísima, el Papa se vio obligado a intervenir diciendo que es totalmente inaceptable. Vamos a escucharlo. Oggi, come tutti sappiamo, c'è stata anche questa minaccia contro tutto il popolo di Iran. E questo veramente non è accettabile. Qui ci sono questioni certamente di diritto internazionale, ma molto di più una questione morale per il bene del popolo completo, intero. E vorrei invitare tutti a pensare nel cuore veramente di tanti innocenti, tanti bambini, tanti anziani, totalmente innocenti che sarebbero anche loro vittime di questa escalation. Unos días antes, la Iglesia había intervenido también sobre algunos aspectos de inmoralidad que se ven en este conflicto. Vemos las noticias aquí. En primer lugar, el cardenal Blazek Kupik de Chicago habla de que reducir la guerra a un videojuego es un profundo fracaso moral. Y las noticias nos decían en esos días que la Casa Blanca presenta la guerra contra Irán como si fuera un videojuego, la operación Furia Épica. Tenemos otras noticias. La Casa Blanca publica video al estilo Grand Theft Auto sobre Irán. Y más adelante, la Casa Blanca mete a Bob Esponja en un video de ataques sin remordimientos contra Irán. Por su parte, el Papa advirtió a los periodistas que la guerra no puede contarse como un videojuego,
por el enorme sufrimiento real que están viviendo las personas. Se habló también en este periodo de que reducir la guerra a un videojuego para tener el apoyo de población es volver a la edad de piedra moral, con las más avanzadas tecnologías para la guerra, tecnologías para la información y para el entretenimiento. Y traemos una muestra del sufrimiento real en la guerra. Tenemos la noticia de la BBC de Londres, eso al día siguiente del ataque que comenzó el 28 de febrero pasado, que dice la noticia: al menos 153 personas murieron en una escuela de niñas atacada por Estados Unidos e Israel, según Irán. Al principio parecía que fuese propaganda, porque la primera víctima en toda guerra, dicen, es siempre la verdad. Cada parte entonces busca hacer propaganda a su favor. Pero después se comprobó que se habían usado en estos ataques unos misiles Tomahawk de fabricación estadounidense. La BBC de Londres saca de nuevo entonces una nota que dice: imágenes verificadas por la BBC confirman que la escuela de niñas en Irán, donde murieron 168 personas en los ataques de Estados Unidos e Israel, fue bombardeada en repetidas ocasiones. Entonces murieron más de 150 niñas de 6 a 12 años. Por eso el periodista Carlson de los Estados Unidos, Tucker Carlson, conservador y que fue uno de los principales apoyos en la campaña presidencial del presidente estadounidense, afirma: si el ataque a la escuela en Irán no fue un error, no vale la pena luchar por Estados Unidos. Otro aspecto de la inmoralidad en este conflicto es utilizar el nombre de Dios para justificar la guerra. Tenemos las siguientes noticias. Se preparan para el Armagedón, es decir, para la batalla final del Apocalipsis. Acusan soldados estadounidenses motivaciones religiosas en guerra contra Irán. Aparentemente, entonces, oficiales estaban aleccionando a los soldados utilizando los temas bíblicos de la batalla final del Apocalipsis. Otra nota dice: Pete Hegseth, que es el ministro de guerra, invoca el Salmo 144. Dios entrena nuestras manos para la batalla. Y otra nota del New York Times es: Hegseth invoca un propósito divino para justificar el poder militar de Estados Unidos. Hay que aclarar que en Estados Unidos hay una corriente, sobre todo dentro de los sectores protestantes, del llamado sionismo cristiano o sionismo evangelista. Y hay mucha gente dentro de la administración pública, el Congreso y demás, que pertenecen al sionismo cristiano. ¿Cuál es el problema? El problema es que haciendo una lectura literal de la Biblia, hacen una transposición entre el Israel bíblico, el pueblo escogido, la tierra prometida, etc., con el Estado de Israel, que es un Estado laico fundado en 1948 con ese nombre. Pero hay una falsificación de fondo, entonces, en el uso de la Biblia para aplicarlo y justificar las acciones políticas de un país en particular. Por su parte, la noticia de The Guardian de Londres dice: el arzobispo militar de Estados Unidos cuestiona justicia de conflicto con Irán. Y más adelante: no es querido por el Señor. El ordinario militar estadounidense, el arzobispo Broglio, que es el máximo capellán militar, declara injusta la guerra contra Irán. Comenzando la Semana Santa, el Domingo de Ramos, el Papa entonces introduce toda una visión teológica de Jesucristo como Rey de la Paz, que tiene que ver con estos temas, pero siempre desde una mirada desde la fe cristiana y de la realidad del Dios bíblico. Por una razón muy sencilla: dentro de la visión católica, el Antiguo Testamento no puede leerse sino en unidad con el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es preparación, el Nuevo Testamento es realización. De manera de que todas las imágenes que aparecen en el Antiguo Testamento tienen que ser vistas a partir de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que inicia lo que se llama la nueva alianza, una nueva alianza. Y la tradición de la Iglesia, desde San Pablo en adelante, nos habla de un nuevo Israel, de una nueva Jerusalén.
El nuevo Israel entonces es la comunidad de los creyentes, no es sangre y tierra, sino toda la población del mundo, de todas las épocas, que se adhiere a la fe cristiana a través del bautismo. Ese es el nuevo Israel dentro de la visión cristiana. Escuchemos al Papa hablando de Jesucristo como el Rey de la Paz. Utilizar para justificar el enfrentamiento, que no escucha la oración de quienes hacen la guerra y la rechazan, diciendo, por más que multipliquen las plegarias, yo no escucho, las manos de ustedes están llenas de sangre. Al mirarlo a Él, que fue crucificado por nosotros, vemos a los crucificados de la humanidad. En sus llagas vemos las heridas de tantos hombres y mujeres de hoy. En su último grito dirigido al Padre, escuchamos el llanto de quienes están abatidos, de quienes carecen de esperanza, de quienes están enfermos, de quienes están solos. Y sobre todo, escuchamos el gemido de dolor de cada uno de los que están oprimidos por la violencia y de cada víctima de la guerra. Cristo, Rey de la Paz, sigue clamando desde su cruz. Dios es amor. Tengan piedad, depongan las armas, recuerden que son hermanos. Con las palabras. Otro asunto moral tratado por el Papa es el que se refiere a la idolatría del poder y de la fuerza. Y tenemos la situación siguiente. El primer ministro del Estado de Israel, Benjamín Netanyahu, dice, según esta noticia, que Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan y, por supuesto, otros países reaccionaron, comenzando por Irán. Pero el primer ministro dice, la historia demuestra que, por desgracia y con pesar, Jesucristo no tiene ventaja sobre Gengis Khan, porque si eres lo bastante fuerte, despiadado y poderoso, el mal vence al bien. La agresión vence a la moderación, así que no hay elección. Eso lo dijo en un mensaje a la nación el mismo día del inicio de los ataques contra Irán el 28 de febrero de 2026. Además de la blasfemia que significa para los cristianos esta comparación de Jesucristo, en lo que dice el primer ministro hay una realidad muy grave respecto a la visión que tiene de lo que son las relaciones internacionales. Porque dice que si no se es fuerte, despiadado y poderoso, no se puede vencer. Que el mal vence al bien, que hay que escoger ese mal, y que la agresión vence a la moderación. Por lo tanto, hay que elegir la agresión. Esto tiene relación también con lo que el Papa dice de la idolatría del poder y la idolatría de la fuerza. Y con la visión de geopolítica heredada de la filosofía política inglesa de Thomas Hobbes y el Leviatán. Por eso he querido también traer que estas noticias relacionadas. Los judíos de Irán estallan contra Israel tras bombardear una sinagoga. No muestran piedad ni por su comunidad. Mucha gente no sabe, pero en Irán hay una comunidad judía importante y que tiene incluso representación en el parlamento. Hay que distinguir entonces lo que es el judaísmo como religión, los judíos como pueblo y el sionismo como una corriente política particular que está detrás de la fundación del Estado de Israel y que está en este momento en el gobierno de Netanyahu. Y hay muchos judíos que están opuestos a esta visión política de dominación y de expansión del sionismo. Traigo también otra nota del País que se titula ¿Puede Israel convertir al Líbano en una nueva Gaza? Recuerden que el primer ministro israelí actual tiene un auto de detención y tiene un juicio en la Corte Penal Internacional promovido por Sudáfrica y otros países por crímenes de guerra en Gaza. Ahora, en medio de la tregua que se logró el pasado 7 de abril, al día siguiente hubo el mayor ataque en muchos años al Líbano, más de 100 objetivos militares por parte de Israel
atacando, bombardeando barrios de distintas ciudades. Por eso la noticia sobre Israel y el Líbano. En contraposición, las celebraciones de Semana Santa por parte del Papa León XIV son muy ilustrativas. El día Jueves Santo habla de que el amor de Cristo es gesto y alimento y purifica de las idolatrías y las blasfemias. El mismo día, en la tarde, lavó los pies de 12 sacerdotes de la diócesis de Roma para mostrar una vez más que no es la dominación sobre los demás, sino el servicio, la característica del amor cristiano. Y el Viernes Santo estuvo cargando con la cruz en el Coliseo, en el Via Crucis, que se celebra todos los años en el Coliseo, en un gesto que interpela a la humanidad. Y habló de las cruces que viven millones de personas en el mundo por la miseria, por la enfermedad, por el desamparo y por la violencia de la guerra. Pero el mensaje cristiano entonces es esperanzador. Por eso el domingo, en la noche de la vigilia de Pascua, León XIV habló de que Jesucristo ha resucitado y que por eso debemos dar vida a un mundo nuevo de paz y de unidad. Insistió en que es posible, no es una utopía y se necesita convocar a otras religiones y pueblos del mundo para lograrlo. El domingo de Pascua, en la bendición Urbi et Orbi de la ciudad y del mundo, el Papa habló que callen las armas y cambien los corazones. Vamos a escuchar algunas afirmaciones del Papa. Il cuore dal suo immenso amore per noi. Chi ha in mano armi le deponga. A la luz de la Pascua, dejémonos sorprender por Cristo, dejemos que su inmenso amor por nosotros nos transforme el corazón, que quienes tienen armas en sus manos las abandonen, que quienes tienen el poder de desatar guerras elijan la paz, no una paz impuesta por la fuerza, sino mediante el diálogo, no con la voluntad de dominar al otro, sino de encontrarlo. Nos estamos acostumbrando a la violencia, nos resignamos a ella y nos volvemos indiferentes. Indiferentes ante la muerte de miles de personas, indiferentes ante las secuelas de odio y división que siembran los conflictos, indiferentes ante las consecuencias económicas y sociales que estos desencadenan y que, sin embargo, todos percibimos. Existe una cada vez más marcada globalización de la indiferencia, por retomar una expresión muy querida. No podemos poner más que fragmentos por el espacio de tiempo, pero invitamos a todos a que busquen y escuchen tanto la homilía del Domingo de Ramos como la bendición Urbi et Orbi. Son muy importantes. Igual que la que vamos a mostrar ahora, que es la exhortación del Papa en la vigilia de oración del día 11, sábado 11 de abril en el Vaticano. Vigilia de oración por la paz. Allí el Papa mostró en primer lugar que se trata de la tradición de la Iglesia, no es su posición particular. Y entonces habló del tema de la paz y de cómo Pablo VI, la primera vez que viajó a Nueva York, a las Naciones Unidas, habló de que nunca más debía existir guerra y que es posible recuperar una paz a nivel global por medio del diálogo y de la diplomacia y de las leyes internacionales. Habló también de la intervención de Juan Pablo II en el inicio de la guerra contra Irak. Y habló también, entonces, como una continuidad de la doctrina social de la Iglesia sobre la paz, sobre el conflicto actual. He querido traer esta noticia titulada así: el día que el poder militar de Estados Unidos rompió con la diplomacia del Vaticano. Y se refiere a una llamada que hizo el Pentágono de los Estados Unidos al nuncio apostólico del Vaticano en Washington para reclamarle algunas afirmaciones que se estaban haciendo respecto al uso de la fuerza y respecto al orden legal internacional. También hay una serie de noticias en los últimos días respecto a el enfrentamiento entre la actual administración estadounidense y la Santa Sede por motivo de la posición del Papa sobre la paz. Solamente quería decir que esto no es un asunto de la última administración estadounidense solamente.
Este es un asunto que tiene por lo menos 3 décadas, donde crecientemente se ha ido abandonando la legalidad internacional y se ha optado por guerras preventivas y demás, particularmente contra los países que se llamaron del eje del mal, que incluyen Afganistán, Irak, contra los cuales se hizo inmediatamente en 2003 unas guerras, también Siria, Libia, Sudán, y la última que faltaba, el llamado eje del mal, era justamente Irán. Vamos a ver qué nos dice entonces el Papa sobre sentarse en las mesas de diálogo y mediación para solucionar conflictos reales que existen en el mundo. Cari fratelli e sorelle, certo, vi sono inderogabili responsabilità. Queridos hermanos y hermanas, sin duda los gobernantes de las naciones tienen responsabilidades ineludibles. A ellos les gritamos, deténganse, es tiempo de paz, siéntense en mesas de diálogo y de mediación, no en mesas donde se planea el rearme y se deliberan acciones de muerte. Sin embargo, existe una responsabilidad no menos importante para todos nosotros, hombres y mujeres de tantos países diferentes. Una inmensa multitud que repudia la guerra, con hechos, no solo con palabras. La oración nos compromete a convertir lo que queda de violencia en nuestro corazón y en nuestras mentes. Convirtámonos a un reino de paz que se construye día a día en los hogares, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades civiles y religiosas, quitándole terreno a la polémica y a la resignación, con la amistad y la cultura del encuentro. Volvamos a creer en el amor, en la moderación, en la buena política. Formémonos y comprometámonos en primera persona, cada uno respondiendo a su propia vocación. Cada uno tiene su lugar en el mosaico de la paz, en las diversas instituciones de la sociedad, cada una desde su competencia. Pero hay también una artesanía de la paz que nos involucra a todos. Queridos hermanos y hermanas, regresemos a casa con este compromiso de orar siempre, sin cansarnos y con una profunda conversión del corazón. La Iglesia es un gran pueblo al servicio de la reconciliación y de la paz, que avanza sin vacilar, aun cuando el rechazo de la lógica bélica puede costarle incomprensión y desprecio. Ella anuncia el Evangelio de la paz y educa a obedecer a Dios antes que a los hombres, especialmente cuando se trata de la dignidad infinita de otros seres humanos, puesta en peligro por las continuas violaciones del derecho internacional. En todo el mundo es deseable que cada comunidad se convierta en casa de paz, donde aprendamos a desactivar la hostilidad mediante el diálogo, donde se practique la justicia y se preserve el perdón. Hoy más que nunca, en efecto, es necesario mostrar que la paz no es una utopía. Hermanos y hermanas de todas las lenguas, pueblos y naciones, somos una sola familia que llora, que espera y que se levanta. Nunca más la guerra, aventura sin retorno, nunca más la guerra, espiral de lutos y de violencia. Queridos, Terminamos entonces recordando las palabras iniciales de Cristo como Rey de la Paz. El mal no tiene la última palabra porque ha sido vencido por el resucitado. Y el Papa en la vigilia nos decía, no podemos seguir siendo indiferentes, no podemos resignarnos al mal. Si te parece importante lo que tratamos en este video, difúndelo, suscríbete al canal y ayuda a que otros conozcan mejor lo que está sucediendo en medio de estos grandes cambios y la visión más elevada que tiene la doctrina social de la Iglesia en medio de un mundo en caos. Muchas gracias.